¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En esta oportunidad, el seminario se titula Más allá del dolor, señales no olfativas en la corteza olfativa y su influencia en el comportamiento. ¿Puede ser, Noel? Ujú. La disertante del día de hoy es Noel Federman. Ella pertenece al idioma del Instituto Partner de la Sociedad Max Planck. Así que le agradecemos la participación al seminario. Así que, bueno, cuando quieras empezar. Bueno, arranco. Eh, uy, ahí se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, voy a poner la presentación. Ahí. Bueno, primero que nada quería agradecer em, a ustedes por invitarme a mostrar mi trabajo hoy y por supuesto a todos por venir a escucharme en mi charla. Mi nombre es Noel Federman, yo soy investigadora adjunta del CONICET y trabajo en el IBIOBA. Y la charla de hoy, tal como mencionó ella, se titula Más allá del olor, señales no olfativas en la corteza olfativa y su influencia en la discriminación sensorial y en el comportamiento. Y primero quisiera introducir las dos personas con las cuales desarrollé la totalidad de este proyecto. Una es la investigadora Antonia Marinburgin, quien es la directora del Laboratorio de Circuitos Neuronales, y la otra persona es Sebastián Romano, que es otro investigador adjunto del laboratorio con el que hicimos todo el trabajo que les voy a mostrar hoy. Y yo siempre menciono que este fue un proyecto muy desafiante porque en el momento en que decidimos estudiar representaciones sensoriales, esto es la respuesta del sistema nervioso ante el encuentro con estímulos sensoriales del entorno, no teníamos ni la metodología, ni el dispositivo, ni el know-how de los registros electrofisiológicos en animales comportándose. Entonces para mí fue esencial la oportunidad de ir al laboratorio de Karel Soboda en el Instituto Howard Hughes. Y gracias a la guía de Hideko y Mijo Inagaki, que me enseñaron todo acerca de los registros in vivo, yo pude traer la metodología a la Argentina y empezar a desarrollar el dispositivo experimental en el que medimos la actividad neuronal mientras el animal está comportándose. Y ahora sí, metiéndome de lleno en la charla, yo estudio el comportamiento animal. Y si imaginamos a los animales o observamos a los animales en la naturaleza, podemos darnos cuenta que para que ellos puedan interactuar adecuadamente con el entorno, deben integrar señales de muy diferente tipo. Por ejemplo, si imaginamos este ratón explorando este ambiente, a medida que este ratón va avanzando en ese ambiente, se va encontrando con diferentes estímulos sensoriales, ya sean imágenes, olores, estímulos del tipo táctiles, cuando va tocando el sustrato con las patas o inclusive con las vibrisas. Y a medida que va caminando, moviéndose en ese entorno, estos estímulos sensoriales van cambiando, es decir, que tiene que actualizar de manera integrada los cambios en los estímulos sensoriales del entorno con su propio movimiento. Y también este animal está probablemente motivado a explorar ese ambiente, por ejemplo, buscando agua. Está sediento, está buscando agua. Entonces, debe integrar a la información sensorial y motora también la información sobre su propio estado interno, sobre su propia motivación. Y para ello, entonces, las neuronas en el cerebro de este animal y probablemente de todos los animales responden a diferentes tipos de variables, integran, procesan esa información y activan a otras neuronas, generando actividad cerebral en respuesta a una diversidad de variables o información. Cómo el proceso integra estos diferentes tipos de fuentes de información o de variables es la pregunta que da, ya, es el puntapié inicial de este proyecto. Y además, como cualquier estímulo del entorno, no necesariamente lleva información importante o relevante para el animal, sino que con el aprendizaje el animal puede, por ejemplo, aprender a aproximarse a un estímulo o evitarlo, dependiendo si ese estímulo está asociado a una recompensa o un castigo, respectivamente, por ejemplo, o inclusive puede aprender a evitar, a ignorar estímulos que no predicen, no significan nada. Nos preguntamos si, cómo la experiencia puede modificar esta integración, esta computación.
Principalmente nosotros estábamos interesados en conocer qué pasaba, cómo se integraban esta diversidad de información en las cortezas sensoriales. Las cortezas sensoriales son regiones del cerebro que clásicamente se han encontrado neuronas que responden a características físico-químicas de estímulos sensoriales particulares. Por ejemplo, no sé si llegan a ver el mouse, pero esta corteza que está descrita como BC sería la corteza visual, que tiene neuronas que responden a estímulos visuales. La SC sería la corteza somatosensorial, que responde con neuronas que responden a estímulos táctiles. Y la AC sería la corteza primaria auditiva, que responde a sonidos. Sin embargo, en el momento en que empezamos este proyecto, también empezaban a aparecer trabajos que veían que, por ejemplo, cuando un animal aprendía a asociar un estímulo sensorial con una recompensa, la representación de ese estímulo sensorial cambiaba e empezaban a aparecer algunas señales que no eran sensoriales, como por ejemplo señales ligadas al movimiento del propio animal y también señales asociadas al estado atencional del propio animal. Entonces, con este background, digamos, con estos trabajos, nosotros pensamos en hacer un proyecto en el cual queríamos estudiar si es que las cortezas sensoriales primarias podían procesar información sensorial y no sensorial, y si ese es el caso, cuál era la función de la llegada de información no sensorial a estas cortezas sensoriales primarias. Entonces tomamos como modelo el sistema olfativo, y aquí resumo un poquito cómo es el procesamiento al inicio del olor. Las moléculas de olor contactan las neuronas sensoriales primarias en el epitelio olfativo que reviste la narina de los animales. Una vez que alguno de estos receptores se activa, envía esa información del olor al primer sitio de relevo en el sistema nervioso central, que es el bulbo olfatorio. Y desde allí la información del olor viaja a diferentes regiones del cerebro, entre ellas a la corteza olfativa o corteza piriforme. Pero además la corteza piriforme recibe conexiones desde regiones de más alto orden, de más alta jerarquía, es decir, que le llega información más procesada, como por ejemplo la corteza prefrontal, que es una región muy asociada con los fenómenos de toma de decisiones, la corteza entorrinal, que es una región vinculada al almacenamiento de memorias contextuales o espaciales, y la amígdala basolateral, desde la amígdala basolateral, por ejemplo, también recibe conexiones, la cual es un núcleo del cerebro que se ha demostrado que codifica la valencia hedónica de los estímulos sensoriales. Entonces, la naturaleza de las conexiones que llegan a la corteza piriforme nos hizo pensar que esta región sensorial primaria podía no estar codificando solamente la identidad de los olores, sino también otros aspectos de esa experiencia sensorial, como por ejemplo el espacio, el contexto en el cual los olores se presentan o la valencia hedónica asociada al olor. Y con esto nos preguntamos si las neuronas en la corteza piriforme podían computar diferentes variables no olfativas relacionadas con una tarea olfativa. Y si ese es el caso, ¿cómo afecta esta codificación no olfativa en la función de la corteza piriforme? Y para eso entonces desarrollamos esta tarea, es un paradigma comportamental, una tarea asociativa, olor, contexto, espacial, en la cual, como ven aquí en la izquierda, el dispositivo experimental, los animales, los ratones están con la cabeza fija, pero pueden caminar libremente en un rodillo. Ahora les voy a mostrar un video para que quede más claro. Y a medida que estos animales caminan en el rodillo, la imagen en la pantalla colocada frente a ellos va cambiando, simulando el avance en un corredor virtual. Los corredores pueden ser de dos tipos, al principio son muy similares, digamos son negros con pintitas blancas, pero luego los animales pueden llegar a dos tipos de parches o contextos. Un parche que es verde, que lo llamamos contexto verde, o un parche que es gris, que sería el contexto gris. Inmediatamente después de que entran al contexto, alguno de los dos contextos, estimulamos a los animales con uno de dos olores, olor A u olor B, durante un segundo.
e inmediatamente después de que salen del contexto, los animales llegan a una zona que nosotros lo llamamos la zona de la recompensa, porque si los animales lamen en un puerto de lamida que está colocado cerca de su boca, correctamente, se les otorga una gota de recompensa. Estos animales están bajo un protocolo de restricción de agua, por eso es que una gota de agua es recompensa, significa recompensa. Entonces, le damos a los animales una sesión de entrenamiento por día, de aproximadamente entre 150 a 300 ensayos por día, y le presentamos en cada sesión de entrenamiento diferentes combinaciones de olores y en contextos visuales de manera aleatoria. Este es un videíto donde pueden ver un animal experto en la tarea corriendo en la realidad virtual. Como ven, en este caso se está aproximando en este ensayo al contexto gris. Inmediatamente que entra a través de este tubo que está cercano a la cara, le presentamos el olor por un segundo y al final de este ensayo es teletransportado al siguiente ensayo. En este caso se aproxima al contexto verde. Le presentamos en ese momento el olor. Y si la combinación contexto y olor es la combinación recompensada, los animales pueden lamer en este puerto de lamida, que es este palito verde que está acá, que tiene un detector infrarrojo. Si esa lamida es correcta, se le otorga una gota de agua como recompensa. Entonces, le presentamos finalmente en cada sesión de entrenamiento a los animales 4 tipos de ensayos, que de ahora en adelante todas mis figuras van a tener el mismo label, digamos, los mismos colores para describir. En rojo van a estar los ensayos donde le presentamos a los animales el olor recompensado en el contexto recompensado, es decir, que esta es la combinación que si los animales a la salida del contexto realizan la lamida, hacen una respuesta correcta. Por eso la llamamos hit y reciben la recompensa. En cambio, si al salir del contexto, luego de la presentación recompensada, los animales no lamen, esa respuesta es incorrecta, la llamamos miss, porque se pierden la oportunidad de recibir agua. En las otras 3 combinaciones, en negro van a ver los ensayos donde le presentamos el olor no recompensado en el contexto recompensado. En naranja vamos a ver los ensayos donde le presentamos el olor recompensado en el contexto no recompensado. Y en gris van a ver los ensayos donde le presentamos el olor no recompensado en el contexto no recompensado. Estos 3 tipos de ensayo en estos 3 tipos de ensayo, la respuesta correcta al salir del contexto es no lamer, es decir, es retener la lamida. Entonces, ese tipo de respuesta lo llamamos correct rejection o rechazo correcto. Y si los animales lamen incorrectamente después de la presentación de estos tipos de ensayos, los llamamos falsa alarma. A estos animales no los castigamos si lamen incorrectamente, simplemente que es un esfuerzo, un gasto de energía para ellos lamer, así que lo que aprendes es a dejar de lamer. Entonces podemos sacar un índice que es proporcional a la tasa de hit y la tasa de false alarm que cada animal hace durante una sesión de entrenamiento y calculamos ese índice de performance a lo largo de las diferentes sesiones de entrenamiento. Y lo que vemos acá es un promedio del comportamiento de 10 animales a lo largo de distintas sesiones o días de entrenamiento. Estos valores son valores arbitrarios de índices de performance, pero lo importante es que esta línea punteada que está aquí indica el nivel en el cual los animales hacen aproximadamente un 95% de las respuestas correctas. Entonces podemos ver que estos animales llegan en aproximadamente 7 o 10 días a un nivel de performance de experto. Y lo que hicimos es bajar de manera aguda a la corteza piriforme un microelectrodo de registro que nos permitió registrar la actividad neuronal en un grupo de animales en la primera sesión de entrenamiento cuando no sabían nada de la tarea y en otro grupo de animales que eran expertos en la tarea. Esta figura que está acá muestra un corte coronal de cerebro de ratón. Nosotros antes de introducir de manera aguda el electrodo de registro lo pintamos con un dye, de modo tal que bajamos el electrodo de registro pintado, registramos mientras el animal se comporta, sacamos el electrodo y al día siguiente se sacrifica el animal, se hacen cortes y se puede revelar a dónde llegó la punta del electrodo con el dye.
Y aquí podemos ver justamente la fluorescencia de SEDAI en la región de la corteza piriforme. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar cómo eran los cambios en el comportamiento durante el aprendizaje, es decir, en los animales en la primera sesión de entrenamiento, cuando no sabían nada de la tarea, y cuando eran expertos en la tarea. Este análisis lo hizo Macarena Amigo durante su tesis de licenciatura, a quien yo dirigí. Y básicamente analizamos tres aspectos del comportamiento: la tasa de la amida, la tasa de inhalación, que es el momento en el cual las moléculas de olor contactan con el epitelio olfativo, es decir, que la señal de olor entra al sistema nervioso central, y la velocidad de locomoción de los animales. En esta figura de aquí yo les voy a mostrar cómo cambió la tasa del amido con el aprendizaje. Básicamente lo que analizamos es la tasa del amido de los animales a lo largo de la posición en el corredor para los distintos tipos de ensayo, con los mismos colores que les indiqué antes. En el panel de aquí arriba van a ver un animal ejemplo de primera sesión, y en el panel de abajo el promedio de todos los animales del grupo. Y lo que van a ver, digamos, esta línea vertical punteada indica la posición en la que los animales entran al contexto. Esta sería la posición en la cual los animales inhalan el olor. Y la siguiente línea vertical indica la posición de la salida del contexto. Y los distintos puntitos que ven arriba son los licks, es decir, las lamidas que este animal en primera sesión hace, y podemos ver, y cada uno de los colores son los distintos tipos de ensayo. Y lo que podemos ver es que este animal, los animales en primera sesión, hacen lamidas todo a lo largo de las diferentes posiciones y en los distintos tipos de ensayo, y solo incrementan su lamida al salir del contexto luego de recibir la asociación recompensada, solo en los ensayos rojos. En cambio, cuando los animales llegan a expertos, ese comportamiento de lamida cambia. Si uno ve de vuelta la lamida a lo largo de la posición, vemos que los animales, otra vez arriba es un animal ejemplo y abajo es un promedio de todos los animales expertos, vemos que no hacen ninguna lamida a lo largo de ninguna de las posiciones y en ninguno de los tipos de ensayo, excepto en anticipación a la salida del contexto cuando pasó por la combinación olor-contexto recompensada, es decir, en los ensayos rojos, y no para los otros tres tipos de ensayo. Y nosotros tomamos esta respuesta anticipatoria del amido, anticipatoria en el sentido que se da antes de salir del contexto, que es donde recibe la recompensa, como un proxy de la memoria que tiene el animal de la asociación recompensada. Además también, como les dije, analizamos la velocidad de locomoción a lo largo de la posición. En primera sesión no vimos ninguna diferencia entre los distintos tipos de ensayo. Sin embargo, cuando llegan expertos, sí vimos diferencias. Como ven aquí, la curva negra y roja indica la velocidad de todos los animales expertos para los ensayos que tienen en común que van a pasar por el contexto recompensado. Entonces los animales, cuando van llegando al contexto recompensado, como muestran estas curvas, desaceleran. Luego de entrar al contexto recompensado, huelen el olor. En el caso de que huelan el olor no recompensado, como muestra la curva negra, los animales aceleran para salir del contexto, y si huelen el olor recompensado, que es la curva roja, desaceleran para parar y tomar el agua a la salida del contexto. Y no vemos esos cambios de velocidad en los otros dos tipos de ensayo, que son las curvas claritas, que lo que tienen en común es que son los ensayos donde pasan por el contexto no recompensado. Y otro comportamiento que analizamos es, como les dije antes, es la tasa de inhalación. En este caso se la muestro a lo largo del tiempo, no de la posición, pero lo importante aquí es que el 0 indica el momento de la primera inhalación del olor, es decir, el momento en el cual los animales inhalan el olor. Pero previo a eso, los tiempos previos a eso es cuando el animal se está aproximando al contexto. Entonces, lo que vimos de interesante es que no cambia la tasa de inhalación para los animales en primera sesión, pero sí cambia cuando los animales han aprendido la tarea. O sea, no sé si se llega a ver bien, pero las curvas claritas que indican los ensayos donde los animales entran al contexto no recompensado, la tasa de inhalación no cambia. En cambio, la curva roja y negra
que indican los ensayos donde el animal está en el contexto recompensado, vemos un incremento en su sniffing, en su tasa de inhalación. Y nosotros tomamos estos cambios en la tasa de inhalación, anticipatorios al contexto, en la tasa de inhalación y en la velocidad de locomoción como proxy de la memoria de los contextos visuales. Entonces, como resumen hasta aquí, los animales pueden discriminar entre distintos olores y distintos contextos y distintas variables comportamentales como el lamido, la tasa de inhalación y la locomoción se ajustan a lo largo del aprendizaje dependiendo de la posición a lo largo del corredor y también entre diferentes tipos de ensayo. Entonces eso fue el comportamiento, pero ahora, ¿qué pasa en la corteza piriforme? ¿Qué pasa con las neuronas? Como les comenté antes, nosotros introducimos de manera aguda un microelectrodo de registro a la corteza piriforme y lo que vamos a hacer es analizar la actividad de cientos de neuronas alrededor de ese electrodo de registro, particularmente poniendo atención en momentos importantes o relevantes de la tarea. Entonces aquí ustedes van a ver las respuestas de distintos tipos de neuronas. Esto es solamente ilustrativo para que se den una idea. Nosotros vamos a analizar más de 160 neuronas alrededor de, por ejemplo, la C, qué le pasa a cada una de estas neuronas cuando el animal entra al contexto, la O indica el momento en el cual los animales inhalan el olor, la L indica el momento en el cual los animales hacen un lamido y la R indica el momento en que los animales reciben la recompensa. Y justamente lo que les voy a mostrar ahora es todo el análisis que hicimos de cómo era esta actividad de las diferentes neuronas de los dos grupos de animales, de primera sesión y de animales expertos. Lo primero que hicimos fue una aproximación poblacional, es decir, ver qué pasa con todas las neuronas juntas, ¿sí? De la población de neuronas, cómo era la dinámica y si se diferenciaban su actividad por el tipo de ensayo en el cual los animales estaban. Y para eso aplicamos una metodología que se llama análisis de componentes principales, que es una metodología muy usada para analizar diferentes tipos de variables que lo que busca es reducir la dimensionalidad de los datos. Y básicamente lo que hace es inferir componentes o ejes que mejor explican la variabilidad de los datos. En este caso, que mejor explican la actividad poblacional, la actividad neuronal. Entonces, eligiendo, por ejemplo, los tres mejores componentes, los componentes que más explican la variabilidad de los datos, yo puedo definir un espacio tridimensional en el cual puedo proyectar esa actividad neuronal y ver si es que las trayectorias de la actividad neuronal para cada tipo de ensayo se diferencian entre sí en algún momento particular de la tarea. Y lo que hicimos fue justamente analizar eso, la actividad neuronal, en un tiempo entre 2,5 segundos antes de la entrada al contexto, por supuesto en el momento en que los animales inhalan el olor, y hasta 300 milisegundos después de la inhalación del olor. Y cuando, por ejemplo, observamos la trayectoria de la actividad neuronal para los distintos tipos de ensayo, digamos, cada una de estas curvas es cómo se comportaba la población de neuronas para cada tipo de ensayo, digamos, plasmada en este espacio tridimensional de componentes. Los cuadrados rellenos indican esos 2,5 segundos previos a la entrada al olor. Como ven, desde ahí parten todas las trayectorias que están bastante juntas en este espacio de componentes. Luego las trayectorias continúan bastante cerca en el momento en el cual los animales inhalan el olor, que está indicado con estos círculos vacíos. Y a partir de ahí las trayectorias se juntan, la curva negra y la curva gris por un lado, y la curva naranja y la curva roja por el otro. Y justamente lo que tienen en común, la roja y la naranja, es que los animales recibieron el olor recompensado y la curva negra y gris es que los animales recibieron el olor no recompensado. Entonces lo que vemos del estudio de la dinámica poblacional en animales en primera sesión es que esa dinámica poblacional se separa a partir del olor, identifica los olores, digamos. Sin embargo, cuando los animales son expertos, las neuronas de los animales expertos se comportan diferente. Otra vez, desde aquí,
a la izquierda vemos los cuadrados rellenos, que es de donde parte, que sería el momento 2,5 segundos antes de la entrada al contexto. La actividad neuronal en todos los tipos de ensayo está bastante cercana, pero casi inmediatamente después se separa. La curva gris y naranja se va por un lado y la curva roja y negra se va por el otro, inclusive antes de la primera inhalación del olor. Y justamente lo que tienen en común la curva roja y negra es que son los ensayos donde los animales llegan al contexto recompensado y la curva naranja y gris es que son los ensayos donde los animales llegan al contexto no recompensado. Entonces lo que vemos aquí es que la población, la actividad neuronal está separándose según el contexto. Luego, como vimos antes, se separan la curva negra y gris por un lado y la naranja y roja por el otro, identificando los olores. Y después pasa algo muy interesante, es que la actividad neuronal de los ensayos no recompensados se va por un lado y la actividad neuronal del ensayo recompensado se va por el otro. Entonces, de algún modo, lo que vemos es que las neuronas de la corteza olfativa en animales expertos no solo diferencia o se puede extraer información del olor, sino que también se puede extraer información de los contextos visuales, de la toma de decisión de los animales al lamer y de la recompensa. Esto fue, digamos, este tipo de resultados también lo encontramos con otros análisis poblacionales más sofisticados. Entonces, esta fue la representación poblacional de toda la actividad de todas las neuronas juntas. Pero, ¿qué pasa a nivel de cada neurona? Digamos, podría ser, por ejemplo, en los animales expertos, que haya neuronas que responden a olor, neuronas que responden a contexto y neuronas que responden a recompensa. Alternativamente, podría haber varias neuronas que integran esa información, que pueden responder a olor y contexto, que pueden responder a olor y recompensa, por ejemplo. Entonces, para diferenciar a qué responde cada una de estas neuronas, es que fuimos a analizar la actividad single neuron, es decir, en cada una de las neuronas. Esto es solamente una neurona ejemplo de animales en primera sesión. Digamos, esta figura lo que muestra, cada uno de estos puntitos ahora es una espiga, es decir, es un potencial de acción que esta neurona particular hace a lo largo de, digamos, los distintos tipos de ensayo. Los puntitos tienen distintos colores, eso significa que son los potenciales de acción que esa neurona hace en los distintos tipos de ensayo a lo largo del tiempo y están alineados a el cero, digamos, indica la inhalación del olor, el momento en el cual ese animal inhala el olor. Y lo que vemos es que esta neurona incrementa su actividad, es decir, se excita luego de que el animal inhaló el olor, por eso es que la llamamos respuesta olfativa. Encontramos otro tipo de neuronas que también tenía respuesta olfativa, pero en vez de excitarse se inhiben, como por ejemplo esta, ¿no? Y también encontramos en primera sesión, en los animales de primera sesión, neuronas que si en vez de ordenar su actividad según el tipo de ensayo, ordenamos su actividad según la respuesta del animal al final del corredor, a la salida del contexto, es decir, el cero es la salida del contexto del animal, lo que vemos es que esta neurona, la coloración es la siguiente, la violeta es cuando el animal hace un false alarm, el lila es cuando el animal hace un miss, el verde clarito es cuando el animal hace un rechazo correcto y el verde oscuro es cuando el animal hace un hit, es decir, lame y recibe la recompensa. Y lo que vemos es que esta neurona solo en los hits inhibe su actividad, es decir, que respondería a la recompensa. Y encontramos esos dos tipos de neuronas, neuronas olfativas y neuronas que responden a la recompensa, también en animales expertos, pero además en este grupo de animales encontramos otro tipo de neuronas, que nosotros las llamamos respuestas asociativas. Estos son 4 tipos de neuronas con distinto tipo de respuesta asociativa. La de más a la izquierda, quizás es la más fácil de interpretar, uno lo que ve es cómo responde esta neurona, otra vez el cero es el momento en el que el animal inhala el olor, y vemos que solo incrementa su actividad en los ensayos de tipo gris, es decir, cuando se le presenta al animal el olor no recompensado en el contexto no recompensado. La neurona más a la derecha es una neurona que responde en todos los tipos de ensayo, pero con diferente intensidad y distinta dinámica. Y las otras dos neuronas son neuronas que responden solo en los ensayos rojos, es decir, en la asociación recompensada, tanto inhibiéndose como excitándose.
Y además encontramos otro tipo de neuronas, como por ejemplo esta neurona que si en vez de alinear al tiempo, alineamos su actividad a la posición a lo largo del corredor, esta línea punteada, otra vez indicando la entrada al contexto, lo que vemos en el promedio de actividad, que es el panel de abajo, cuanto más amarillo es que más dispara esta neurona, y lo que vemos es que esta neurona incrementa su actividad tanto en los ensayos rojos y en los ensayos negros cuando el animal se está aproximando al ensayo, al contexto recompensado. Y no para el caso de que este mismo animal se esté aproximando al contexto no recompensado. Entonces, podríamos decir que es una neurona que responde a la entrada al contexto recompensado. Sin embargo, yo les conté antes que los animales expertos, cuando se van aproximando al contexto recompensado, pueden estar, desaceleran su velocidad o incrementan su tasa de inhalación. Entonces, ¿cómo podemos saber si esta neurona está respondiendo a la posición en el corredor o está respondiendo a estas otras variables comportamentales? Y en el caso de las neuronas asociativas, ¿cómo podemos saber cuál es la contribución del olor y del contexto en la actividad de cada una de estas neuronas? Entonces, para poder justamente disecar la contribución de las variables olfativas y no olfativas a la actividad neuronal, hicimos uso de un modelo lineal generalizado poissoniano que fue desarrollado por otros y nosotros lo adaptamos a nuestros datos. Y básicamente lo que hace este GLM es estudiar la dependencia estadística entre la actividad neuronal y diferentes variables o estímulos que nosotros le ponemos al modelo. Los estímulos que estudiamos y modulaban, o variables que estudiamos y modulaban la actividad neuronal, fueron la inhalación, la presentación de ambos olores, la lamida del animal, la recepción de la recompensa, la posición a lo largo del corredor con el contexto verde o el corredor con el contexto gris, la velocidad de locomoción. Una variable que nosotros llamamos prego porque es la actividad previa a que haga una lamida y una variable que llamamos association, porque es la respuesta, sí, es la respuesta de esta neurona ante la presentación del olor, pero en un contexto visual determinado. Y nosotros le ponemos entonces al modelo estas distintas variables, le ponemos los datos de cada una de las neuronas y lo que hace el modelo es inferir esto que está aquí, que se llama filtros o kernels, que uno los puede interpretar como el peso que tiene cada una de esas variables en la actividad de cada una de las neuronas. Entonces, por ejemplo, nosotros le ponemos el dato de esta neurona particular, esta es la tasa de disparo de esta neurona a lo largo del tiempo. Y el modelo nos infiere estos filtros, que son ejemplos de filtros para esta neurona ejemplo. Y básicamente, cada uno de estos filtros lo que indica, por ejemplo, el panel de la izquierda, indica que esta neurona está modulada por odor y por inhalación. Por ejemplo, el eje Y es unidades arbitrarias de cuánto modula esta variable a la actividad neuronal. Y en el eje X, por ejemplo, en este caso es el tiempo. Entonces vemos que esta neurona se excita por ambos olores, es inhibida levemente cada vez que el animal inhala. En el panel del medio podemos ver que esta neurona, cuánto modula el contexto visual a lo largo de la posición. La región amarilla indica el momento en el cual, las posiciones en las cuales el animal está dentro del contexto. Entonces podemos ver que esta neurona incrementa su actividad por ambos tipos de contexto y cuando está dentro del contexto verde decae su actividad a la parte basal y cuando está en el contexto gris se mantiene activada. Y también es una neurona que es modulada por velocidad que a medida que se incrementa la velocidad del animal disminuye su actividad. Y entonces podemos hacer uso de estos filtros o kernel para ver, para tratar de predecir la actividad de estas neuronas y finalmente cotejar que los filtros inferidos por el GLM son correctos. Y justamente lo que hacemos para esta neurona particular es meterle los filtros, por ejemplo, de contexto y ver cuán bien predice la actividad real de la neurona. Si le metemos los filtros del olor, vemos que predice aún mejor
la actividad de esta neurona, y si metemos los filtros de inhalación y de velocidad, termina por, digamos, de predecir bastante bien cómo era la actividad real de esta neurona. Entonces decimos, bueno, los kernel inferidos por el modelo son los correctos y esta neurona es modulada por todas estas variables con tal peso. Y básicamente lo que hicimos fue cuantificar el porcentaje de neuronas modulada por cada una de esas variables para animales de primera sesión y para animales en sesión experto. En las columnas celestes son neuronas de primera sesión y las columnas azules son neuronas de experto. Y vemos que la mayoría de las neuronas de primera sesión está modulada por inhalación y olor. Sin embargo, cuando los animales aprenden la tarea, después que aprenden la tarea, las neuronas están, digamos, la modulación de la asociación del pregou y del contexto visual se aumenta significativamente. Entonces, por un lado, confirmamos lo que vimos en el análisis poblacional, que hay variables olfativas y no olfativas que podían modular la actividad de la corteza piriforme, pero además vemos que hay una fuerte modulación por el contexto visual que surge con el aprendizaje. Y también relacionado un poco con esto de que si se trataban o no neuronas integradoras o eran distintas poblaciones de neuronas que codificaba cada uno de estos parámetros por separado, lo que hicimos fue un análisis del porcentaje de neuronas que estaba modulada por una o más variables. Y lo que vemos, otra vez las columnas celestes, se ve que las neuronas de primera sesión eran moduladas entre 2 y 4 variables y que con el aprendizaje hay un incremento en la cantidad de variables que modulan cada una de las neuronas. Esto es algo que se conoce en el campo como selectividad mixta, es decir, que una misma neurona puede responder a más de una variable. Y bueno, eso es lo que se ve, que se incrementa con el aprendizaje. Entonces, como resumen de esta segunda parte, vemos que la actividad neuronal en la corteza olfativa es modulada por variables olfativas y no olfativas y que hay un incremento en la capacidad integradora de estas neuronas. Y por último, quisiera comentarles un poquito acerca de esta pregunta que teníamos. Ok, las variables no olfativas modulan la actividad de la corteza olfativa, pero ¿cuál es la consecuencia de de esta codificación no olfativa en la capacidad de la corteza olfativa de discriminar, ¿no? Que es en lo que se especializa esta corteza. Y entonces lo que hicimos ahí es un análisis de decoding, que se llama, que es ver la actividad de todas las neuronas, entrenar un algoritmo para que vea la actividad de todas las neuronas y ver si ese algoritmo puede decir, bueno, este ensayo se trataba de el olor 1 o la presentación del olor 1 o la presentación del olor 2. En este, mirar de vuelta, entreno a otro algoritmo, el cual me puede mirar la actividad de la corteza olfativa y decidir si se trataba de un ensayo donde el animal pasaba por el contexto recompensado o por el contexto no recompensado. Y la primera parte que yo les muestro en esta figura es la capacidad del decoder para ver la actividad neuronal y decodificar si se trataba de uno u otro olor. En el eje Y ven la capacidad del decoder y en el eje X ven el tiempo. El cero otra vez es el momento en el cual el animal inhala el olor. Y lo que vemos en las curvas celeste clarita es que se puede decodificar bastante bien desde la actividad de las neuronas en primera sesión los distintos olores. Sin embargo, la curva gris y la curva azul, que son la decodificación desde las neuronas de experto, vemos que esa capacidad de decodificar olores se incrementa luego del entrenamiento. Y algo interesante, si comparamos entre la curva gris y la azul, es que cuando esos animales expertos estaban en el contexto recompensado, que es la curva azul, en contraposición al contexto no recompensado, que es la curva gris, hay un incremento en la capacidad de decodificar olores. Es decir, que se decodifica mejor la información del olor en los animales expertos y cuando estos animales están en el contexto recompensado. Y luego tratamos de identificar
si es que podíamos ver la actividad de las neuronas de la corteza olfativa y decodificar los contextos visuales. Entonces, otra vez en el eje Y ven la capacidad del decoder para decodificar contextos visuales y en el eje X la posición a lo largo del corredor en el que se le encontraba el animal. Otra vez, la primera línea vertical indica el lugar en donde los animales entran al contexto. En esta posición aproximadamente es donde inhalan el olor. Y la segunda línea vertical es la posición en la que los animales salen del contexto. Y lo que vemos es que de las curvas celestes es que en ninguna posición desde la actividad de las neuronas de animales en primera sesión podemos decodificar los contextos visuales. Sin embargo, sí podemos decodificar la información del contexto desde las neuronas de animales expertos, como se muestra en la curva azul y en la curva gris. Y algo interesante sucede cuando estos animales expertos entran al contexto y huelen el olor. Como muestra la curva gris, si los animales huelen el olor no recompensado, la información del contexto decae a niveles basales. Y si los animales huelen el olor recompensado, como muestra la curva azul, esa información sobre el contexto se mantiene en la actividad del circuito. Entonces esto nos dice que podemos decodificar la información contextual desde la actividad de neuronas de experto, pero que además esa información contextual está dinámicamente modulada, de modo tal que es utilizada, digamos, se mantiene en el sistema, en el circuito, cuando es relevante comportamentalmente. Por ejemplo, cuando el animal huele el olor recompensado y tiene que decidir si está en uno u otro contexto para decidir lamer y recibir la recompensa. Y por último, esto es lo último que les voy a mostrar, tratamos de ver si había alguna relación entre la capacidad de la corteza olfativa de representar los olores y los contextos y la performance de los animales. Entonces, en esta figura que está aquí, lo que le muestro es, cada uno de estos puntos es un ensayo, ¿sí? En el eje Y es la capacidad del decodificador de decodificar contexto recompensado desde la actividad neuronal en cada uno de esos ensayos. En el eje X, la capacidad de decodificar el olor recompensado. Y la coloración de cada uno de los puntos es cuán rápido hizo el animal la lamida, ¿sí? Entonces, la predicción aquí es que, esto es solo ensayos de animales expertos. La hipótesis aquí es que cuanto más rápido responde el animal, quizás hay una mejora en la codificación del contexto y el olor, se relaciona con una mejor codificación del contexto del olor en la actividad de la corteza piriforme. Y en un principio lo que vemos es que la mayoría de los puntos donde la decodificación del contexto y el olor recompensado es mejor, que sería el cuadrante de arriba a la derecha, la mayoría de los puntos son más claritos, es decir, que los animales respondieron más rápidamente. Y finalmente cuantificamos esto a través de una regresión lineal, donde en el eje Y está el tiempo de reacción del animal y en el eje X la representación de ese contexto y olor recompensado en la actividad de la corteza olfativa. Y lo que vemos es que cuanto mayor es la representación de esos olores y contextos en la corteza olfativa, menor es la respuesta del animal. Es decir, que hay una correlación entre cuánta información lleva la actividad de la corteza olfativa y la performance de los animales. Esto lo voy a pasar rápido porque me parece que ya hablé mucho. Entonces, como resumen de esta parte, vemos que la información contextual está codificada en la corteza olfativa después del aprendizaje y que permanece en el circuito cuando es comportamentalmente relevante para la discriminación de olores, que la representación del olor y contexto en la corteza olfativa correlaciona con una mejor respuesta comportamental y que la codificación no olfativa mejora la discriminación de olores en la corteza olfativa. Y bueno, a modo de conclusión, otra vez es enfatizar el hecho de que encontramos una diversidad en la representación de información de variables sensoriales y no sensoriales en una corteza sensorial primaria, que nosotros interpretamos esta codificación de variables no sensoriales como una comunicación entre la corteza olfativa y otras regiones del cerebro,
que hay un incremento en la capacidad de integrar diferentes tipos de información en las neuronas de la corteza olfativa como consecuencia del aprendizaje y que ese incremento en la en la selectividad mixta mejora la capacidad de discriminación. Y por último, que enfatizamos un mecanismo computacional en una corteza sensorial primaria que explota la naturaleza multidimensional, digamos, de una experiencia sensorial para mejorar la codificación neuronal. Bueno, y este es el grupo de circuitos neuronales y bueno, gracias a ellos y gracias a ustedes por escucharme. Bueno, muchas gracias, Noel. Abrimos el espacio de preguntas. La primera pregunta es de Marcelo Bata. Ujú. Bueno, Noel, la verdad, hermoso y impresionante el trabajo. Muy, muy lindo. Y Gracias. yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo ustedes dejan en sin agua a los animales? Mira, el protocolo de restricción de agua, digamos, realizamos la cirugía de los animales para prepararles, digamos, pegarle la barra, que va finalmente a fijar el animal ahí, también la preparación de lo que va a ser la cranotomía, poner los electrodos de tierra y referencia, etcétera. Esperamos entre 3 y 4 días que se vayan recuperando los animales, depende de cómo los veamos, digamos. Y ahí empezamos la restricción de agua. Y lo que va pasando es que los animales van perdiendo peso, entonces hay que estar muy atrás de ellos todo el tiempo para que no pierdan mucho peso, que no pasen un límite, digamos, de peso. Pero más o menos, te diría a los, sí, 3 o 4 días que empezamos la restricción de agua, ya empezamos con la manipulación de los animales, o sea que más o menos a la semana, entre la semana y 10 días, se empieza con el entrenamiento en la realidad virtual. Porque te preguntaba esto, porque a mí me llama la atención, porque con tanto tiempo de restricción acuosa, Ujú, vas ahí a nivel del metabolismo de agua y sales, una alteración muy importante, y una de las grandes ujú, alteraciones es un aumento lógico de vasopresina o antidiurética, ¿no? Y sí. se sabe justamente que la vasopresina tiene efectos justamente a nivel de procesamiento de señales Ujú. olfativas en la memoria olfativa. ¿Cómo, cómo pueden ustedes eh, de alguna manera tener en cuenta eso? Porque eso existe, ¿no? Sí, La es vasopresina cierto. está alta, ¿no? Y inclusive yo creo que también obviamente que la recompensa es agua, ¿no? El animal la va a tomar como sea, porque ya de por sí ya tiene una avidez por el agua, por la falta, ¿no? Por el desbalance hídrico que tiene. Sí, tienen, o sea, lo que vos decís es que incrementaría de manera diferencial la vasopresina en los animales en primera sesión que en experto y que quizás parte del efecto esté explicado por una diferencia en vasopresina. No sé, o sea, vos ya partís, yo creo que partís con todos con la misma alteración de la vasopresina, porque todos los tenés Sí, vos en restricción acuosa, ¿no? sí, Pero hasta qué, porque ahí ya no solo estás con restricción acuosa, tenés un estrés ya de por sí, el animal está sí. estresado. Tenés una actividad impresionante en el locus coruleus, que tenés el 70% de las vías noradrenérgicas que llegan al bulbo olfatorio son del locus coruleus, que está activado justamente por el estrés que tiene ese animal. Entonces, ahí Sí. tenés vasopresina, estrés, locus coruleus, noradrenalina, el bulbo olfatorio, ¿sí? O sea, hay un montón de variables que quizás de alguna manera, no sé, habría que ver cómo se pueden manejar para saber hasta qué punto es una cosa y hasta qué punto es otra. O sea, obviamente los Sí, yo no, resultados son los resultados y son clarísimos, sí, clarísimos. no esperaré, o sea, seguro el animal está en un estado de estrés, pero están todos, en tal caso sí es Sí. verdad que están todos igualmente en el mismo estado de estrés, porque la diferencia no es tan grande, digamos, es de los animales en primera sesión están separados en el tiempo de los expertos en 7 o 10 días. Pero pueden estar en un estado diferente los expertos que
que los de primera sesión en relación a cuán sedientos están. Eso es verdad. Lo cierto es que muchos de los resultados que nosotros tenemos son específicos de los estímulos sensoriales que presentamos. Entonces, uno diría, bueno, que es producto del aprendizaje de la tarea. Ahora, si están exacerbados porque, por ejemplo, hay otros núcleos del cerebro fomentando la actividad de la corteza olfativa porque están excitados, porque, por ejemplo, hay mucha vasopresina o mucha noradrenalina debido al estado de sed, podría ser, sí, y hasta sería interesante estudiar porque esas vías se modulan positivamente cuando el animal está explorando en búsqueda de agua, ¿no? Sería Y la, interesante. y la otra pregunta, y ya termino, te agradezco. Ujú. Eh, ¿qué estímulo olfativo le dan? ¿Cuál Mm. es el estímulo olfativo? Sí, yo no los Eh, menciono. Son dos olores monomoleculares, es decir, que no son muy naturales en el sentido de que los animales en la naturaleza encuentran mezclas de olores. claro, El tilbutirato y isoamilacetato son los olores que les damos, que en principio no tienen un significado innato en los animales, sino que solo por producto del aprendizaje los terminan está bien. utilizando como claves No, predictoras. te preguntaba justamente porque muchas veces se usan como estímulos olfativos, por ejemplo, esencias, aceites Ujú. esenciales, ¿viste? Y los aceites esenciales, depende de qué aceite esencial es, tenés diferentes respuestas, Sí, ¿no? seguro. Sí. Por De eso, está cualquier bien. modo, nosotros algunos animales los entrenamos como lo recompensado uno y a otros el otro, Mm, ¿no? Para balancear. está bien. Bueno, perfecto. Daniel, muchísimas gracias y Muchas muy gracias. felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, siguiente pregunta, Eloísa Arana. Hola, ¿qué tal, Noel? Para Hola. mí también fantástico. Yo domino Gracias. mucho menos que Marcelo la fisiología del ratón. No tengo, o sea, lo mío es más intuitivo, pero creo que mi pregunta, de todas maneras, la inquietud que tenía Marcelo quizás la resolvería el experimento que te sugiere, a ver si lo hicieron. ¿Hay alguna forma de anularle el olfato a los experimentados? Sí, sí, se Porque podría podría ser como una forma como poner, de inhibirlo, claro, de probar que ratones aprendidos y con ese estrés, una vez que, bueno, tienen inhibido el olfato, no huelen, van a perder la modulación de esas neuronas, ¿no? En teoría, si eso comprobaría la especificidad del estímulo. sí, sería, digamos, para alguna de las variables, ¿no? Podría ser. Sí, las del olor, sí. ¿Se Ujú. hace eso en estos? Se suele hacer más que nada para ver lo que se llama plasticidad en el sentido más básico, si se quiere, que no es una plasticidad debida al aprendizaje, sino más bien plasticidad debida al desarrollo, ¿no? Eso yo sé que se hace como tapar una de las narinas y ver si hay alguna diferencia de alguno de los lados o tapar ambas narinas. Yo nunca lo hice, no, la verdad En que... realidad yo me refería, porque supongo que tapar suma estrés. En realidad yo pensaba que Sí, en el COVID que te todo elimina suma. el olfato, infectarlos con un virus, algo así que te elimine el olfato. En eso pensé yo. Porque Algo supongo que molecular. tapar debe ser para el animal otro tema, Sí, algo molecular podría ser, algo sí. molecular. Sí. Bueno, muchas gracias, muy lindo, No, de ¿eh? nada. Bueno, siguiente pregunta, Guillermo Jean Bartolomé. Ujú. ¿Qué haces, Noel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, ella? Bien, tanto tiempo. Escúchame, yo, relacionado a lo que decía Marcelo, me pregunto si, digamos, la pregunta era del estrés, ¿no? Es lo mismo. Me dieron niveles de cortisol. Se corta un poquito, me parece. O se me corta a mí. No. No, no, se cortó. Ah, A ver si No, se le vuelve. cortó a él, quedó congelado. Y Ah, bueno. sí, digo, está a otro lado, lo que vamos a esperar porque estoy con Ana en la oficina, ahora me escucho. No, más o menos. Otra vez. Bueno, no, lo que ¿Qué? yo decía ahí a ver. es, ¿Qué? si ustedes midieron nivel de cortisol en estos animales, preguntaba lo mismo que Marcelo, ¿no? Si Claro, hay no. alguna. Si estudiamos algún, sería proxy de estrés, ¿no? Claro, Eh, claro. Digamos, está súper no. controlado, el experimento es maravilloso, los felicito y todo. Y, Ujú. y también me preguntaba algo de inquietud de lo experimental. Cuando ustedes los entrenan, que decís que los dejo descansar,
¿los bajan del rotarrot ese o quedan ahí todo el tiempo? ¿Están 10 días sin agua ahí arriba con la cabeza fijada, todos No. los bichos? ¿O qué? No, no, el protocolo de restricción de agua es así. Normalmente los animales toman aproximadamente cuando uno les deja ad libitum la botella de agua, toman 5 mililitros de agua, una cosa así, alrededor de eso. Nosotros lo que hacemos es darle 1 mililitro de agua por día. Por supuesto, dependiendo de los animales, algunos le damos 1,5, otros le damos 2 mililitros, porque algunos pierden peso mucho más rápido que otros, entonces hay que estar monitoreándoles constantemente. Algún nivel de estrés tienen, pero en general estamos cotejando que los animales estén en estado saludable, digamos. Y por otro lado, se los coloca en la realidad virtual solo cuando los entrenamos. Después los sacamos y están en su caja con comida ad libitum digamos, y en su caja casita. Claro, y después vuelven para el ensayo experimentados, digamos. Exacto. Sí, hay otra. Vuelven Sí, 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 vuelven al cada vez. rotarrot y dice, bueno, ya estuviste acá, ya sabes cómo es, ya sabes la que viene, todo lo que vos ya... Digamos, está súper controlado. Hay otra pregunta que yo tenía. ¿Existe, digamos, hacer un entorno que sea real y que no sea una película? Si vos haces lo mismo, ¿no? Y lo pones en un pasillo que es negro y verde y al final tiene para tomar libremente o lo que sea, ¿cambia eh, digamos, hay algo de artificial? Pero, yo entiendo que es un animal experimental y vuelvo a decir, está súper controlado lo que vos me... No tengo Pero ninguna... vos decís de artificial en el sentido de que está sujeto por la cabeza y entonces tratar de hacer lo mismo, pero con el animal suelto. Claro, y está caminando en un rodillo, ¿ok? O sea, Sí, es súper primitivo lo que está haciendo. sí, sí, Él, sí. por supuesto que como es, digamos, digamos, tiene aferencias de la corteza, vos lo explicaste, ¿no? Pero debe entender que está en un rodillo caminando y que ve una película, o no, qué sé yo, qué nivel de... Se puede No, hacer... que totalmente. Yo en eso, nosotros no sabemos bien si el animal realmente cree que está caminando en un corredor o en realidad, bueno, se da cuenta que opera sobre la tarea y que puede avanzar y llegar a un lugar donde va a tomar, que está asociado a la cercanía, esas claves visuales y olfativas. No, Si claro, realmente cree que está inmerso en una realidad virtual, es verdad que no lo podemos saber. no, Pero sería re interesante poder trasladar esto a una arena experimental en la que el animal esté libre y pueda aprender estos mismos estímulos, pero moviéndose libremente. Eso sería genial. Es parte un poco de mi interés en el futuro. claro, Pasar a claro, un porque ambiente más naturalístico. claro, que el electrodo te manda una señal, no por un cable, que no, claro, que no esté atado, porque también la posición, hay otras variables. Yo digo, no critico el diseño porque estás todo lo que vos mostrás está controlado, todos tienen igual de sed, todos están en ese lugar, todo, y vos lo estás operando sobre contextos de estímulo, respuesta, olor, bla, bla, bla. Eso está clarísimo, el estudio es excepcional. Me preguntaba si yo lo llevo a digamos, algo más parecido a la vida, de que camine como tiene que Totalmente. caminar, qué tipo de inferencias podía sacar el animal, ¿entendés? Nada más que eso, te agradezco mucho. No, sí, re linda la pregunta. De hecho, es un interés mío en el futuro hacer algo más naturalístico. Sí. Bueno, gracias. Bueno, hay una pregunta en el chat de Ariel Villordo. Dice, muy buen trabajo, Noel. Felicitaciones. No termino de Gracias. entender los estudios y análisis de datos realizados en población neuronal y en neurona única. ¿Cómo se integran ambos resultados? ¿El poblacional es Ajá. una especie de promedio de la respuesta en neurona única? El poblacional no es un promedio de respuesta de neurona única. Lo que nosotros hacemos es siempre, o sea, algo que yo no muestro acá en realidad, pero a ver si... Este microelectrodo o arreglo de microelectrodos me permite registrar cientos de neuronas alrededor, en una esfera de aproximadamente 50 micrones de diámetro. Y los spikes, por el tipo de diseño de microelectrodo y por un software por el cual después analizamos los datos, los spikes de cada una de las neuronas se pueden individualizar.
Por supuesto, hay un montón de señales que no podemos individualizar, que sacamos del análisis, pero los que podemos decir, este spike viene de esta neurona y es distinto a este spike que viene de esta otra neurona y es distinto a este otro que viene de esta otra neurona, con eso nos lo quedamos. Es decir, que tenemos siempre, siempre, siempre la actividad single neuron, con neuronas identificadas. Luego, esa actividad de cada una de las neuronas la podés poner todas juntas o las podés mirar por separado, pero siempre esa actividad single neuron. Y cuando hago el análisis poblacional, lo que miro, digamos, es ¿qué estaba haciendo esta neurona, esta neurona, esta neurona, esta neurona, esta neurona, todas juntas cuando el animal pasaba por una combinación del otro contexto? ¿Qué pasaba con estas mismas neuronas cuando él pasaba por el otro contexto? Pero medio toda la actividad de todas esas neuronas juntas. No es un promedio de todas las neuronas, sino es, en tal caso, un promedio de cada neurona en los distintos tipos de ensayos del mismo tipo, pero avanzando en el tiempo con todas juntas. Entonces, como es tan grande la dimensión de los datos que tengo, es que el tipo de análisis que se hace es el de reducción de dimensionalidad. Un ejemplo es el Principal Component Analysis o PCA. Después, en el otro análisis del GLM, miro esta neurona por separado, qué hacía en este tipo de ensayo. Esta otra neurona por separado, qué hacía en el otro. No sé si eso le respondió lo que, lo que me preguntó, pero en definitiva es eso lo que hacemos. Bueno, hace otra pregunta y dice, ¿es posible extender estos estudios al estudio de otras cortezas cerebrales en forma simultánea? Dijo que sí quedó claro lo que explicaste recién. Perfecto. Si es posible, sería interesantísimo. Es posible. Ahora aparecieron unos nuevos tipos de microelectrodos donde no solamente tienen puntos para registrar en la punta, sino que tienen todo a lo largo del palito ese que están viendo acá. Entonces vos le podés insertar ese electrodo al cerebro de ratón y podés registrar todo a lo largo de los puntos en distintas regiones del cerebro simultáneamente. Ahora el problema que se viene con eso es cómo analizás esa dimensión de datos, que es enorme. Pero como poder, digamos, ese es el futuro. Como poder se puede y a eso es lo que uno encara de ahora en adelante. Hay una pregunta de Marcelo. De nuevo, te voy a molestar más. Ujú, Escúchame, ¿es posible de alguna manera, con la característica de cada uno de los picos, saber qué tipo de neurona es? ujú. Muy lindo la pregunta. Nosotros lo intentamos, no es tan fácil. O sea, lo que Mm, seguro podés identificar son un tipo de neuronas que se llaman, un tipo de interneuronas o neuronas inhibitorias que se llaman fase spiking, porque tienen una espiga muy particular, un potencial de acción con una forma muy particular, diferente a todo el resto. O sea, que podrías ver y además disparan a una tasa de disparo muy grande. Es decir, que podrías identificar a esas de todo el resto. Pero todo el resto no es tan fácil. Hay otras técnicas más sofisticadas en las que vos podés infectar neuronas particulares, entonces registrarlas y después activarlas, por ejemplo, con luz, por optogenética, por eso se sí. llama phototagging. Entonces vos obtenés el registro, después las haces disparar y en donde identificaste que respondió esa neurona, decís, bueno, esta era la neurona, por ejemplo, no sé, de tipo SOM o de tipo parvalbumin o alguna Bien, target molecular particular. bárbaro. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. De nada. Bueno, próxima pregunta, Ana María Rodríguez. Acá, ¿qué haces, Noé? Bueno, las Margarete. felicitaciones primero, buenísimo. Al fin entiendo un Bien. poco lo que haces. Y a ver, de hecho, si no entendí o si entendí algo, cuando ves qué variables son las que están afectando a las neuronas, a la actividad de las neuronas, pones Ujú. como variable la acción que hace el animal. Ujú. ¿Eso es una variable que afecta a las neuronas o es una respuesta de las otras variables? ¿Entendés? ¿Podés ver esa diferencia? ¿Entendés lo que digo? ¿O yo entendí lo que... Eh, si es una respuesta de las otras variables, por ejemplo, el animal en definitiva responde por la combinación olor-contexto. En ese sentido, sí, pero no es que sería, si querés, directa. O sea, el GLM va a detectar si esa neurona responde al contexto, va a detectar todas las veces que aparezca el contexto una actividad de esa neurona. En cambio, el animal
no va a responder con una lamida cada vez que aparece ese contexto. Va a responder cuando ese contexto esté en combinación con un olor determinado. ¿Me entendés? Sí. Entonces, esa neurona no va a responder, si está respondiendo al contexto, en el caso de el contexto con un determinado olor, si digamos se da solamente la lamida, no va a responder a la lamida. Perdón, no sé si me embrollé un poco. O sea, el animal, una cosa es lo que hace el animal. Y podemos decir, bueno, estas neuronas responden a lo que hace el animal. Por ejemplo, la lamida. Por ejemplo, la lamida correcta, porque también podría ser que no responde solo a la lamida, sino que la lamida correcta, ¿no? O responde al contexto, o responde al olor, o responde al contexto y al olor, ¿no? Hay diferentes cosas a las que podría estar respondiendo esa neurona. Ahora, el GLM va a encontrar si esa neurona, cada vez que aparece el contexto, responde. O si responde cada vez que aparece el contexto con un determinado olor. O si responde cada vez que el animal lame. O si responde cada vez que el animal lame correctamente. Por ejemplo, vos le podés poner al GLM la variable que vos quieras y va a estar esa variable presente tantas veces como o se presenten los estímulos sensoriales o como el animal la haga. Entonces, digamos, en el caso particular del contexto y la lamida correcta, la neurona va a responder. Si es al contexto, va a responder siempre que esté el contexto. Y el contexto no siempre está presente cuando hay una lamida correcta. ¿Se entiende? Porque vos tenés, por ejemplo, algunos ensayos donde el animal pasó por... Ponele que la asociación recompensada era olor 1 en contexto verde. Si la neurona responde al contexto verde, cuando el animal pase por el olor 2 contexto verde, también va a responder. Y no es la asociación recompensada, no es cuando el animal lame. ¿Me entendés? Sí, sí, Ah. sí, creo. O sea, es una pregunta muy buena la tuya en el sentido de que nosotros tenemos cierta correlación entre las variables. Entonces, ¿cómo podés hacer para separar? Bueno, depende. Hay algunas variables que son más fáciles de separar su correlación y otras que no son tan fáciles, que la podés hacer experimentalmente, por ejemplo, que es un experimento que yo no mostré, pero hemos hecho alguna de correlación, por ejemplo, que pasen por el contexto asociación recompensada y lamen, pero no reciben recompensa, entonces puedes separar un poquito la lamida correcta con la recompensa, ¿no? Podés hacerlo experimentalmente o lo podés hacer a posteriori analíticamente. Ok, gracias. Nada de nada. Bueno, pregunta de Guillermo. Sí, sorry, volví yo. Ahora me autopercibo Guillermo en la cámara. Escúchame, entonces, básicamente, si bien hay una interconexión entre el contexto, la recompensa y el olor, lo que yo me perdí en todo esto es si hay algo que prime sobre lo otro. Si yo tengo sed, voy a tomar más rápido si el olor es el correcto o el contexto es el apropiado, o es una interconexión entre todo. Es buena tu pregunta. Nosotros no disecamos qué contribuye más a la respuesta rápida, si el contexto o el olor. Bien. No hicimos ese experimento. Lo que sí es cierto es que los estímulos son realmente distintos en intensidad probablemente para el animal, que es algo que no sabemos, y distintos en tiempo, porque el contexto está presente desde que el animal inicia el ensayo, ya lo está viendo, mientras que el olor es puntual, apenas entró, lo percibe por un segundo, y nosotros tenemos un ventilador que saca todo el tiempo el olor, o sea, para tratar de hacer el estímulo olfativo lo más puntual posible, o sea que en temporalidad es diferente. O sea que quizás el estímulo visual tiene una temporalidad tan grande que pesa capaz mucho más. El tema es que estamos en una corteza olfativa. Entonces, también hay jerarquía en el cerebro. Quizás el peso del contexto en la corteza olfativa no es tan grande como el peso del olor en la corteza olfativa, ¿no? Entonces, más allá de lo que pasa a nivel comportamental, a nivel cerebral puede ser distinto porque por dónde estamos registrando. No, fantástico. Lo que pasa es que, digamos, yo, mientras hacía esta pregunta, me acordaba de la foto del ratoncito salvaje en el medio del campo, que es lo que Ujú. pasa a todos.
tengo, digamos, el contexto, vamos a poner la palabra contexto sacándola de verde o gris. El contexto de este individuo es que tiene sed, ¿ok? Sí. Y esto está por encima, estimo, jerárquicamente de todo lo otro. Por lo que dijo Marcelo, o sea, está estresado porque tiene sed. Tiene todas las hormonas, todo el cortisol, toda la mar en coche. En ese momento el animalito del campo va a ir a buscar agua donde haya más olor rico y le dé recompensa, o no va a ir si hay olor feo, o si es el desierto, o si es un jardín. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, Sí, yo creo, a mí me parece, tengo algunos experimentos preliminares que un poco sustentan quizás esta respuesta, pero eh, esto es un protocolo que tiene su parte naturalística y su parte que es muy controlada, muy de laboratorio. Sin embargo, puede ser que estos animales sean muy olfativos, porque en general se sabe que tienen muy buen olfato los ratones, y que en esta tarea particular, por cómo presentamos los estímulos, la saliencia del olor sea mayor a la saliencia del contexto en la respuesta comportamental, ¿no? O sea que puede ser o porque los animales son más olfativos o porque la saliencia del olor es más grande que la saliencia del contexto, es decir, es más fácil para ellos discriminar entre olores porque son muy distintos, por ejemplo, mientras que discriminar entre gris y verde no le es tan fácil discriminar. Entonces, en ese caso, la discriminación contextual es más difícil que la discriminación olfativa y por lo tanto el peso del olor en la respuesta comportamental es mayor. Y tengo algunos experimentos que sustentan que los animales aprenden más rápido a discriminar entre olores y que también está dominada un poco la respuesta comportamental por el olor más que por el contexto. Sin embargo, digamos, lo que ocurre es que a nivel neuronal, como estamos en una corteza olfativa, ya esperábamos que la contribución del olor sea más grande. Ahora, capaz yo me voy a la corteza visual y la contribución del olor en la respuesta neuronal en ese lugar es más grande, del contexto, perdón. En la respuesta neuronal de la corteza visual es mayor. no, digamos, respondiste más allá de lo que yo esperaba, estuviste genial. Me parece que sí, porque casualmente la preponderancia de los sentidos, digamos, de un ratón, es el olfato versus todo lo demás. Digamos, cuando vos contestabas, me pareció fantástico y también me hace pensar que sería bueno integrar, digamos, no sé si hay equipamiento, probablemente la inteligencia artificial ayude a integrar corteza olfativa con corteza visual, con otro tipo de cosas, ¿no? Y otro tipo de animales, qué sé yo. Sí. Gracias. No, fantástico, porque aparte, si tenés la data, está bueno eso. Te agradezco mucho, ¿no? Bueno, de nada. Bueno, y última pregunta para cerrar. En pacientes con patologías que pierden el olfato, ¿podrían estos estudios aportar a la identificación de contextos que colaboren a recuperar dicho sentido? Yo, digamos, no trabajo en el área aplicada, y la verdad que sería buenísimo poder aplicar algo de lo que hicimos, transferirlo, digamos, a ese área, ¿no? Pero bueno, uno pensaría en principio que el olfato conectado a claves visuales, justamente eso es lo que estamos viendo nosotros, ayuda tal vez a evocar, digamos, ¿no? Al menos memorias que están asociadas a otros sentidos. Entonces, en ese sentido, podría ser que le des una imagen de algo a una persona y que recupere el olfato a expensas de esa ayuda, ¿no? De la asociación entre el contexto y el olfato. Podría ser, sí. Pero bueno, no lo sé. No es mi campo, así que no lo sé. Bueno, felicitaciones, Noel, por el trabajo. Gracias. Muchas gracias otra vez por participar. Y No, a los gracias a ustedes. participantes del día de hoy, nos vemos la semana que viene. Bueno, Muchas ajá. gracias. Chao, Adiós. gracias. Chao, Hasta luego. gracias, Noel. Gracias. Muchísimas gracias.